En aquel tiempo, hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: «Ya no tienen vino». Jesús le contestó: «Mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no ha llegado mi hora». Pero ella le dijo a los que servían: «Hagan lo que él les diga». Había allí 6 tinajas de piedra, de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: «Llenen de agua esas tinajas», y la llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: «Saquen ahora un poco y llévenselo al mayordomo». Así lo hicieron. Y en cuanto el mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes lo sabían, llamó al novio y le dijo: «Todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora». Esto que Jesús hizo en Caná de Galilea fue la primera de sus señales milagrosas. Así mostró su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Estamos en el segundo domingo del tiempo ordinario. Hay 3 fiestas que para mí siento que se unen, y es la Epifanía, el Día de Reyes, el bautismo del Señor y la lectura que leemos hoy, el primer milagro de Jesús. El Día de Reyes que celebramos, Dios que se manifiesta a las naciones, una estrella que los guía y esa universalidad de la salvación. Dios que se manifiesta, Dios que se revela, no solamente al pueblo judío, sino a todos los hombres, representados en aquellos 3 hombres venidos de Oriente. Venían de diferentes lugares, no era que venían de un mismo lugar, no. 3 hombres con diferentes rasgos, diferentes rumbos, y el camino, la estrella, que era símbolo de Cristo, los unió y empezaron a seguir todos el mismo camino. Y hermanos, perdón que me salgo un poquito, pero qué bonito es eso, ¿verdad? Que a todos nosotros que llevamos rumbo distinto, venimos de diferentes lugares, de repente Jesús sea el punto de encuentro para vivir nuestra fe, para escuchar su palabra. Cada quien durante la semana, unos viven en un lado, otros viven en otro, unos trabajan en esto, pero el domingo, el día de la Eucaristía, nos reunimos todos y unimos nuestras voces para cantar al Señor, para orar. Qué bonito, ¿verdad? Que Jesús sea el camino de encuentro, el punto donde termina nuestra jornada, donde encontramos paz. Qué bonito eso. Estos 3 hombres experimentaron eso en su vida y se encontraron. El bautismo del Señor, meditábamos el domingo pasado, es una de las epifanías donde se manifiesta el misterio del Padre que envía a su Hijo a este mundo, el Espíritu Santo que es quien unge a nuestro Señor, y Jesús, ¿verdad?, que está ahí para hacer la voluntad del Padre. Pero también es el paso que Él da para iniciar su vida pública, su ministerio público. Y celebrábamos con gran alegría, con gran júbilo, el bautismo del Señor. Pero hay un dato curioso, y es que el Evangelio de hoy nos dice que era el primer milagro, el primer signo milagroso que hacía el Señor,
pero Jesús ya tenía discípulos. Jesús ya tenía discípulos. Y entonces podríamos decir, entonces, ¿qué fue lo que movió a los discípulos a seguir al Señor? Porque a veces nos quedamos con la idea de que Jesús pudo conquistar a Pedro, Santiago, a Juan, a Andrés, porque hizo la pesca milagrosa, y por eso, como vieron el milagro, dijeron, nos vamos detrás de él. No, Jesús ya tenía discípulos, a Jesús ya lo seguían. Y hermanos, no hay cosa más admirable en una persona que contemplar la forma como lleva su vida. Porque la sabiduría, hermanos, no se nota por los títulos que usted tenga, por todos los títulos que haya sacado en la universidad, no lo define como una persona sabia. A una persona lo define la sabiduría por la forma como vive su vida. De nada sirve que tenga un montón de títulos si solo pasa dándose en los dientes y nunca razona, nunca piensa sobre lo que está haciendo, sobre las decisiones que está haciendo. Ese es un necio. Un necio es aquel que no piensa, sino que solamente se deja llevar por sus pasiones, por sus ambiciones, por su instinto, y no usa algo que Dios nos ha dado a los seres humanos, que se llama sabiduría, inteligencia. Y eso solamente lo tienen los seres humanos, la capacidad de razonar, la capacidad de pensar. Y decía una frase que a mí me gustó siempre cuando la escuchaba en filosofía: el hombre es el único que sabe que sabe. El hombre es el único capaz de saber que él es capaz de comprender, ¿verdad? Capaz de saber. Entonces, él es el único. A veces decimos, yo tengo un perrito que es bien inteligente. No, a él se le puede adiestrar o puede, por instinto puede actuar, pero él no es consciente de su habilidad, ni se le crece su orgullo, ¿verdad? Miren, y ante todos los perros dicen, yo soy el perro más inteligente. Bueno, eso lo vemos en las películas, ¿verdad? Los niños, cuando el perrito más inteligente es el líder y toman decisiones y todo eso, perritos que son superhéroes y todo eso, ¿verdad? Pero en la vida real, un animalito no sabe, no es consciente de lo que hace, ni las cosas que hace, sino que simplemente actúa por instinto. Usted a un perrito le empieza a dar comida en su casa, y ese perrito, ¿qué va a hacer? Se va a quedar ahí. ¿Por qué? Porque ahí le dan comida o porque lo tratan bien. Pero si a este perrito lo maltratan, lo golpean, ¿cómo va a actuar él? Con violencia, con agresividad también. Entonces ellos van a actuar según su instinto de supervivencia, no el hombre. Entonces nuestro Señor Jesucristo ya tenía discípulos, ya tenía personas que lo seguían. ¿Pero por qué? Porque en la palabra de Dios la sabiduría es una riqueza. Incluso dice, busca la sabiduría y corre tras ella, dice una frase en la Sagrada Escritura. Busca la sabiduría y corre tras ello. Entonces, un maestro, acuérdense, en aquel entonces existían muchos maestros, ¿verdad? ¿Y qué eran lo que enseñaban estas personas? Cómo vivir su vida, cómo aprender a vivir nuestra vida de la mejor manera. Y cuando ven a Jesús, por eso cuando Juan el Bautista ve pasar a Jesús y están dos de sus discípulos, dice, he ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Entonces aquellos se van y empiezan a seguir al Señor, y entonces le dicen, ¿qué quieren? ¿Qué buscan? Y ellos le dicen, Raboní, que significa maestro, ¿dónde vives? Y entonces, y dije, vengan y lo verán. Y dice, se quedaron todo ese día con él. ¿Para qué? Para ver cómo vivía, cómo actuaba. Y ahí es donde está la sabiduría. Una persona sabia, entonces, se define o la podemos reconocer a partir de ¿qué? A partir de cómo vive su vida. ¿De acuerdo? Y esto tiene que ser muy importante, porque la sabiduría se define ahí. Una persona sabia es aquella que sabe guiar su vida, sabe vivir bien su vida,
no la que se deja llevar por sus instintos, por sus caprichos. Por eso dicen, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado esta expresión, pero cuando una persona empieza a pelear con otra, se van a los golpes o incluso le quita la vida a alguien más, dice, actuó irracionalmente, dicen. No sé si han escuchado esa expresión que a veces se dice, esta persona actuó irracionalmente. ¿Qué significa? Que no usó la razón, no pensó, solamente se dejó llevar por sus impulsos, exactamente. Entonces, aquí había un grupo de personas que andaban detrás de Jesús, pero andaban viendo cómo él vivía, cómo trataba, cómo hablaba. Y decimos que una persona sabia también es aquella que sabe hablar cuando tiene que hablar y sabe callar cuando tiene que callar. Una persona sabia es la que escucha, analiza, y si él cree conveniente, habla, y si no cree conveniente, mejor calla. Y también hablamos a eso como la santa prudencia, ¿verdad? Y eso, hermanos, es algo que tiene que cultivarse mucho dentro de la familia, dentro del hogar, dentro del matrimonio. Yo a veces le digo, hermanito, si usted ve que su esposa anda tirando chispitas, ¿verdad? Y anda hasta rojita de enojada, no le eche más leña al fuego, déjela que se calme. Si su esposo, ¿verdad?, viene ahí que es un poquito coloradito y respirando fuerte, no le eche más leña al fuego. Si su hijo, que es un adolescente, ustedes saben, hermanos, que un niño en la adolescencia es la edad más difícil para ellos, no solamente para los papás, sino también para los niños, porque están dejando de ser niños y convirtiéndose en jóvenes. Entonces es un trastorno hormonal, es un cambio brusco, y de repente, si ustedes tuvieran tiempo de sentarse con ellos y les dijera, hijo, ¿y por qué anda enojado? No sé. ¿Y sabe? El que su hijo o su hija le diga que no sabe por qué está enojado, no es que no le quiera decir, es que es la verdad. Es la verdad. A veces, cuando uno es adolescente, anda enojado y no sabe ni por qué anda enojado, pero anda enojado. Entonces es unos cambios de temperamento que hay. Y entonces si ve a su hijo que anda molesto, que anda enojado, y hasta porque no le entra el zapato rápido, se enoja, déjelo. Eso se llama ser prudente. Porque si este muchacho está enojado y yo vengo y me pongo a pelear con él, ¿cómo creen que va a terminar la cosa? Peor. Si yo veo que mi esposa está enojada y entonces yo vengo y le echo más leña al fuego, ¿qué va a pasar? Se hace más grande el problema. Entonces ahí es donde se necesita la prudencia, el discernimiento, el entendimiento. Ahí es donde se necesita, y es ahí donde se demuestra que una persona es sabia, es inteligente. En esa familia hay gente sabia, prudente, que analiza, que piensan. Eso, ¿verdad? Y luego, una cosa interesante, hermanos, hoy, y es lo que quiero yo detenerme un poquito, es la razón por qué Jesús, si él tenía poder tan grande, les hubiera dicho, tráiganme esas 6 vasijas que están vacías, tráiganmelas, pónganmelas aquí, que surge el vino, y empezar a brotar el vino ahí. ¿Por qué les pidió agua? Traigan agua, échenle. ¿Por qué cuando él iba a hacer la multiplicación de los panes, les preguntó, ¿cuántos panes tienen? 5 panes y 2 peces, tráiganmelos. ¿Por qué Jesús nos pide un aporte siempre nuestro para poder manifestar su gloria y hacer cosas grandes? Jesús tenía poder para que de esos jarrones, de esas ollas, porque eran como unas ollas así de grandes,
unos botellones de piedra. ¿Por qué Jesús no hizo que de esos jarrones, esos odres, brotara el vino? ¿Por qué no hizo? ¿Se acuerdan que cuando Él estaba orando en el desierto, el demonio le dijo, si eres el Hijo de Dios, manda que esas piedras se conviertan en pan? O sea, ¿qué significa? Que Él tenía poder para hacer que una piedra se convirtiera en pan, o para que se hiciera el pan, apareciera por arte de magia. Pero no lo hizo. ¿Y saben por qué? Porque Dios no va a hacer nada si tú y yo no estamos dispuestos a ser parte de eso. San Agustín va a decir, Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. Y yo me pongo a pensar, ¿qué podría hacer Dios en nuestra vida si nosotros diéramos nuestro poquito, lo poquito que tenemos, nuestra miseria, y la pusiéramos en las manos de Dios? ¿Qué maravillas no haría Él en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro trabajo? Pero el problema nuestro, hermanos, es que nos creemos autosuficientes, que no necesitamos de Dios. ¿Por qué creen ustedes que nuestras iglesias están vacías? ¿Y por qué muchas personas el domingo es día para dormir, para lavar, para ir a pasear, para ir a esto? ¿Por qué? Porque sienten que no necesitan de Dios, porque sienten que Dios no es necesario en sus vidas. Y cuando ya se han dado en los dientes, cuando ya han fracasado, cuando tienen la soga en el cuello, cuando sienten que el agua les ha llegado hasta la punta de la nariz, ahí sí hay que buscar a Dios. Diosito aquí, Diosito allá. Pero o sea que Dios para ti solamente es necesario en el momento que viene la prueba, en el momento que viene la dificultad. Ahí Dios es necesario. Pero mientras que Dios no lo necesito, tengo placer, tengo dinero, tengo lujos, tengo fama, tengo todo lo que quiero, no necesito a Dios. Y si la prueba que venga, a tu vida, no te da tiempo para poder buscar a Dios, y si esa prueba, ese camino que llevaste, no tiene retorno a la casa del Padre, y si ese camino que estás tomando es un camino que te lleva a tu propio final, ¿qué va a pasar? Por eso dice una historia que leí por ahí, que la tortura más grande para un alma que ha sido condenada es que Dios esté cerca de él. Porque entre más cerca está Dios de un alma condenada, es más grande el dolor que experimenta de saber que tuvo la oportunidad de poder experimentar y vivir delante de la presencia de Dios y nunca lo hizo. Esa es la tortura más grande para una persona condenada. Hermanos, dice la palabra de Dios, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor, dice un salmo. ¿Por qué no le damos una oportunidad a Dios en nuestra vida? ¿Por qué no le damos una oportunidad a Dios en nuestro hogar? Ya al mundo ya se lo dimos. Y yo les aseguro que todos hemos experimentado lo que ofrece el mundo. Placeres, lujos, fiestas, licores. Ya lo probamos y sabemos qué es lo que Él da. Pero ¿saben? Eso solamente satisface nuestros sentidos, pero no llena el corazón. ¿Por qué no buscamos llenar nuestro corazón de Dios y poder experimentar eso en nuestra vida? ¿Por qué no le das una oportunidad a Dios de que Él entre en tu vida y que te transforme? Que sea Dios quien te haga ver que tu vida puede ser distinta a lo que el mundo te ofrece. Que no somos instrumentos o ganado al que pueden mover ideologías de consumismo, de materialismo, sino que somos seres a los cuales Dios creó de manera individual, perfecto, único.
con su propia gracia, con su propio amor, con sus propias manos, y que nos ha dado a cada uno de nosotros una capacidad única. Y si se fijan, no existe una persona igual en el mundo. Parecido sí, pero ni los gemelos, ¿verdad? Ni los gemelos. No son iguales. Siempre hay una distinción en la forma de pensar, en sus gustos. Siempre hay personas. Y saben, ese Dios es el que quiere entrar hoy en nuestra vida. Pero no va a entrar a la fuerza, sin nuestro consentimiento. Dios puede entrar en la vida de cada uno de nosotros y obrar grandes cosas. Solo piensa una cosa. Imagínate decir hoy, yo quiero que sea Dios quien a partir de hoy dirija nuestro hogar. Yo como hijo quiero conocer la voluntad de Dios, quiero conocer la palabra de Dios y quiero que sea la palabra de Dios que me dirija, que me enseñe cómo ser un buen hijo, un buen hermano. Yo como esposo, como padre de familia, quiero que sea Dios quien dirija mi vida, que sea Él quien me hable y me diga cómo tengo que tratar yo a mi esposa, cómo tengo que tratar a mi esposo, cómo tengo que tratar a mis hijos. Que sea Dios quien me lo diga. Pero hermanos, ¿pero cómo lo vamos a hacer si todo nuestro tiempo lo dedicamos a escuchar música, películas, redes sociales? Y lo más triste de muchos cristianos católicos, y es que andamos buscando las parroquias donde se haga la misa más cortita, donde no predique el sacerdote, porque oídos que no oyen, corazón que no duele, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando la palabra de Dios pone el dedo en la llaga, nos hace ver a nosotros que la vida que estamos llevando no solamente me está arrastrando a mí, a mi destrucción, sino también está arrastrando a mis padres, a mis hermanos, a mi esposa, a mis hijos. Y eso no me gusta, que toquen mi conciencia. ¿Por qué? Porque muchas veces me siento feliz, contento, perdón por lo que voy a decir, como el cerdito revolcándose en el fango del pecado. Muchas veces estamos felices ahí. Y hermanos, mientras no sintamos la necesidad de Dios en nuestra vida, mientras no seamos capaces de ver el daño que nos estamos haciendo y el daño que le estamos haciendo a los demás, difícilmente vamos a buscar a Dios y vamos a decirle, Señor, te necesito. Tristemente tenemos que llegar al grado que llegó el hijo pródigo, ¿verdad? Que se está muriendo de hambre, que es humillado, que es despreciado, que incluso tiene más valor un cerdo que su propia vida, que prefieren mejor que se muera él a darle la comida que los cerdos están comiendo, porque dice que tenía un hambre tan terrible que deseaba llenar su estómago con lo que comían los cerdos y no se lo permitían, porque eran más valiosos. Muchas veces, hasta que llegamos ahí, es cuando reconocemos y decimos, necesito de Dios. Pero a veces, hermanos, puede ser que sea demasiado tarde. Por eso me gusta aquella lectura del profeta Joel cuando iniciamos la cuaresma el miércoles de ceniza, que nos dice, aún es tiempo, vuélvanse al Señor, aún es tiempo. Y hermanos, yo creo que esas palabras no solamente deben ser para el miércoles de ceniza, sino también para hoy. Aún es tiempo, aún podemos darle una oportunidad a Dios que entre en nuestra vida. Y usted podrá decir, ¿y qué le ofrezco, Padre? Ofrézcale lo que usted es. Te ofrezco mi barro, Señor. Te ofrezco mi miseria, te ofrezco mi nada, para que tú, esta agua simple, insípida, que solamente sirve para lavar los pies de los que entran acá, convierte, Señor, esta agua en un vino que sea capaz de alegrar el corazón de los demás, porque el vino, hermanos, es símbolo de la alegría en la Biblia, pues que nosotros también, nuestra vida cristiana, nuestro testimonio, nuestra forma de vivir, sea también motivo de alegría y de vida para los demás. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.